Nuestra clase de Derecho Romano, módulo 2. En este momento vamos a hablar sobre lo que es la capacidad jurídica y el estatus de familia. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros: Elisa Yael Pérez Cornejo, Eliezer González, su servidor, Ángela Rivas Samaniego, Mayron Castro, Melissa Pérez Alguero, Jorge Esplúa Tejada, José A. Pérez Guevara, José Wellington, Giovanni Quintero, Julio Lisondro, Ángelo Espinosa, Carlos Espinosa, Carlos Pineda, Cristian Cova Álvarez, Milena Acosta Camarena, Gerardo Yanis, Hernán Cortés Archibol y Miguel Cedeño Cuevas. En los inicios del derecho, la capacidad para realizar algún negocio jurídico estaba clasificado en 3 tipos de personas, por lo que se dividía a los ciudadanos en aquellos tiempos. Estaba el status libertatis, el status civitatis y el status familiar, y de carecer alguna de estas existía el capiti diminutio. Haciendo un poquito de historia, en la antigua Roma, el derecho romano consideraba la personalidad como un privilegio que no existe en ciertas condiciones. Se consideraba que aunque un hombre nace libre y tiene todos los derechos, no todos están en el mismo nivel o eran sujetos de estos derechos. Los romanos también consideraban que los derechos no existen a menos que estos estén amparados en el derecho quiritario o civil. Quiritario se usaba este término en el derecho romano para llamar a los ciudadanos romanos o quirites. Se consideraban quirites todos aquellos individuos humanos que reunían los requisitos consagrados en el ius civile o derecho civil. Aquí podemos ver en esta diapositiva las diferentes clases de los ciudadanos en la antigua Roma. Aquí podemos ver también lo que se conocía como el ius connubii, que consistía en el derecho del individuo a contraer matrimonio civil, o iusae nuptae, como también se le conocía. El ius suffragii, que era el derecho al voto o derecho a elegir políticamente para un puesto. El ius commercii, que era la facultad que tenían los ciudadanos para ejercer el comercio, comprar propiedades y o negociar las mismas. El ius honorum, como su nombre lo dice, habla sobre lo que es el honor, la potestad que tiene el individuo para ejercer cargos públicos y altos puestos de jerarquía dentro de todo el gobierno romano. El ius testamenti factio es un derecho que permitía a todos los individuos a extender su testamento o dejar herederos. También en la antigua Roma, no todos los individuos eran sujetos de derechos. Se supone que sujeto de derecho es aquel en quien y sobre quien recae la condición humana dentro de las 3 formas ya especificadas, o sea, la libertad, el ciudadano y el sui iurus, que es la capacidad jurídica para manejar sus propios asuntos. Capacidad del individuo a ser autónomo, también puede ser un ente distinto del ser humano. A este ente la ley le concede la capacidad jurídica. Según Ulpiano, famoso jurista romano de origen fenicio, cuando se instauró la esclavitud en el ius gentium o derecho de gentes, se creó un marco jurídico en el antiguo derecho romano para regular todas las leyes que regían las relaciones de los ciudadanos romanos y los extranjeros, o conocidos también como no romanos. Luego del jus gentium o ius gentium siguió el beneficio de la manumisión. Con este nombre se describía el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en un liberto. Pero lamentablemente la sociedad de aquel tiempo no permitía que estas personas, aun siendo liberadas, surgieran. Fueron muy pocos los casos en los cuales lograron surgir. En esto, pues, podemos decir que la sociedad romana era muy celosa de eso. Aquí podemos ver los tipos de personas que se reconocían en Roma. Estaba el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. En el libertatis, pues su misma palabra lo dice, es aquella persona que nace libre, no debe su existencia a nadie. Está el status civitatis, que era otorgado a peregrinos o personas que eran no ciudadanos romanos. Y pues a esta persona se le daban ciertas condiciones para cohabitar en el territorio. Y estaba el status familiae,
que se refiere a las relaciones del individuo dentro de su familia, es decir, su estatus familiar. La persona puede tener dos opciones. La primera, ser un sui iuris y un alien iuris, siendo el primero el que tiene la potestad y el alien iuris es aquel que vive bajo el derecho de un sui iuris. Las personas jurídicas en Roma. Aquí sabemos que los romanos y su legislación otorgaban el estatus de persona jurídica a ciertos entes en la sociedad y también cierta capacidad jurídica a estos entes. Se le llamaba corpora. De aquí es donde vienen a nacer lo que se conoce como corporaciones o las sociedades o empresas que tenemos hoy en día. También hablamos sobre lo que es el negocio jurídico, que es un acto de voluntad. Está compuesto por una o numerosas declaraciones de voluntad privada. En el derecho reconoce como la base principal y sólida para la producción de legalidad jurídica, manifestados así por su protagonista o protagonistas siempre que cumpla con los requisitos de ley correspondientes. Está también lo que se conoce como el contrato en el negocio jurídico. Hoy en día nosotros tenemos contratos, pero el contrato realmente es tan antiguo como la humanidad. En aquellos tiempos podemos decir que el contrato tal vez no era tan dinámico como es el contrato que tenemos hoy en día, pero desde aquellos tiempos ya la gente realizaba cierto tipo de contrato. Hablemos ahora sobre la capacidad jurídica. La capacidad jurídica abarca a todas los habitantes del territorio romano, tanto a ciudadanos romanos como a latinos, peregrinos y bárbaros, y también a los esclavos y libertos. En cuanto a los ciudadanos romanos, la ciudadanía se obtenía en la antigua Roma por nacimiento, por disposición de la ley y concesión del poder público. Además contaban con una posición social de privilegio en relación con las leyes, el estatus social, propiedad y acceso a las posiciones de gobierno que se le otorgaba a ciertos habitantes, a lo extendido de la historia de la antigua Roma. La adquisición de la ciudadanía por nacimiento. Nace ciudadano todo aquel individuo que fue engendrado en un matrimonio de ciudadanía romana, por una latina o por una peregrina que cuenta con el connubium, o sea que está casada o vive en concubinato con un ciudadano romano. La adquisición de la ciudadanía por disposición de la ley, por lo establecido legalmente era adquirido en determinados casos y la condición como ciudadano era establecida siempre y cuando el individuo cumplía con la disposición de la ley para este fin. También se le otorgó el poder público impuesto por el pueblo y sus delegados durante la República y por los emperadores. O sea, los emperadores podían darle o tenían la potestad de otorgarle la ciudadanía a cualquier individuo. En cuanto a los latinos, peregrinos y bárbaros, ellos no formaban parte del pueblo romano, ellos son considerados extranjeros. Es interesante analizar cómo se reproduce la incorporación del no ciudadano al imperio romano, específicamente al derecho romano. Hablando de los latinos o latinus, era un grupo de no ciudadanos que no correspondían ni a la categoría de cives, porque fueron extranjeros que se les otorgó, por decirlo así, un trato especial con ventajas de derecho que eran ofrecidos para los que sí tenían la ciudadanía romana, como el ius connubium, derecho a nupcias, o el derecho al sufragio, entre otros. La clasificación de los latinos eran clasificados en tres grandes clases. Estaba el latini veteres o prisi, que podían adquirir la ciudadanía romana si trasladaban su domicilio a los límites de lo que era el imperio romano. Estaba el latini coloniali, que eran considerados inferiores a los latini veteres, pues debían pagar impuestos por el suelo provincial y también un impuesto personal, el cual fue abolido en el año 167 a.C. Y está el latini iuniani. Estos no tenían derechos políticos, eran libertos que no habían sido maximitidos de conformidad con el derecho civil. Tampoco tenían derecho al ius connubium.
pero sí tenían derecho al ius commercium, derecho a ser propietarios de comercios o a realizar cualquier tipo de negocio. En cuanto a la parte de los peregrinos, primero analicemos qué significa la palabra peregrinos. La palabra peregrinos es una conjunción de per, que significa a través de, y aegre, que significa campo. Es decir, es el individuo que proviene a través del campo. Pertenecían al grupo de personas que, aunque vivían en el territorio de Roma, carecían de ciudadanía romana. Se les consideraba extranjeros no enemigos y tenían vínculos con la sociedad romana dentro de las leyes que regían las interacciones entre romanos y no romanos, es decir, el ius gentium. Los bárbaros era todo pueblo extranjero que residía fuera del dominio romano. También se le nombró bárbaro a los pueblos quienes se encontraban sometidos por Roma y que no tenían el título de ciudadano romano. En cuanto a esclavos y libertos, el esclavo constituía el grado más bajo de la sociedad de aquella época. Sometimiento, ellos podían ser asesinados, golpeados, eran tratados como animales. Se veían obligados a someterse a cualquier cantidad de vejámenes, todo esto con tal de agradar a sus respectivos amos. Los libertos eran todos aquellos esclavos que se les había otorgado la libertad. Hablemos ahora sobre el status familia. El sui iurus es un vocablo de raíces latinas cuya traducción literal sería de propio derecho. O sea, era una persona que se valía por sí misma y era utilizado en el derecho romano. De forma general podemos decir que era una condición que se le adjudicaba a los individuos que no estaban bajo el dominio o mandato de ninguna persona. Entre sus características principales, ellos poseían la autoridad y potestad para decidir acerca de sus propios actos. Se les designaba el pater familias, disponían plena capacidad jurídica, gozaban del status libertatis, que hace referencia a su libertad, ostentaban el status civitatis, que significaba que eran ciudadanos romanos. El alieni iuris, como sin derecho, básicamente bajo el derecho de otro. Estos generalmente eran personas que estaban bajo la tutela o bajo el paternalismo. Hablemos ahora de la patria potestad. En la antigüedad, Roma describía la patria potestad como una institución propia del derecho natural. Fue dirigida por el ius civiles, que le introdujo con características peculiares que lo distinguieron sobre toda esa región o del mundo antiguo. ¿Qué se conocía como nacimiento? Es el modo normal de entrar a la familia y someterse a la potestad del jefe. Se llama hijo concebido o ex iustis nuntis a aquel individuo que había nacido después de los 180 días de celebración de un matrimonio y antes de los 300 de su disolución. La legitimación se denomina a los hijos concebidos por concubinato, llamados, como ya mencionamos, liberi naturales. Es un medio jurídico donde el hijo natural logra obtener el carácter legítimo y siendo custodia o patria potestad en calidad de alieni iuris. La adopción era un ejercicio muy poco realizado en aquellos tiempos, pero cuando ocurría se tenía que hacer mediante el método de la adrogación. La situación jurídica de la mujer. A través del tiempo y de la historia de la humanidad, la mujer ha sido siempre relegada a un segundo plano. Siempre la mujer ha estado bajo la sombra del hombre y es lo que muchas veces hemos catalogado como el machismo. Quizás por el hecho de que el hombre es el supuestamente sexo fuerte, es la persona que tiene pues la potestad de cuidar, de sustentar. Y eso se veía mucho en las antiguas culturas y hoy en día también se ve. Pero aunque no se crea, la mujer romana recibía pues muchos mayores derechos que la mujer griega de aquellos tiempos y la china, ¿no? La mujer en aquellos tiempos y hasta hace poco no tenía derecho ni a voz ni a voto, ya sea porque se eran consideradas como miembros temporales de la familia, ya que al casarse se van de casa y pasan a pertenecer a su nueva familia o a su nuevo esposo. En la antigua Roma, el padre de familia mantenía el control total sobre su esposa. Se le llamaba convenio in manum.
la mujer luego de casada mantenía el estatus de hija en caso de que estuviera casada con un aliene iuris. Pasaría a quedar bajo el control del padre de la familia a la cual pertenece su esposo. Actualmente las mujeres gozan de igualdad de condiciones, tanto en nuestro país como en prácticamente la mayoría de los países del mundo. Pero en Panamá, antes del año 1946, la mujer no podía ejercer voto ni podía ser candidata a ningún puesto político. Eso, gracias a Dios, en Panamá y gracias a la Constitución, pues se ha logrado mejorar. Hablemos de mujeres impúberes y menores. En lo que se refiere a la edad, el derecho romano distinguió entre impúberes y púberes, considerando especialmente dentro de estos últimos a los menores de 25 años. Los impúberes son aquellos que no alcanzan una aptitud fisiológica para poder procrear. En la antigua Roma, en los primeros tiempos, el padre de familia tenía un completo control sobre su esposo y su familia, pero en general la ley romana concedía a la mujer más derechos que la griega. La mujer estaba en un nivel inferior en lo que significaba derecho público y privado. No podía ejercer su voto en cuanto a la organización de las asambleas. La manus era el poder del marido sui iuris sobre la mujer casada en justo matrimonio, cuando además tenía lugar alguno de los actos que servían para establecer tal potestad y que eran la confrareatio o coemptio y el usus. El mancipium no era más que cuando el padre optaba por dar en venta a uno de sus hijos o cualquiera que esté sometido bajo su potestad, con lo que el adquiriente pasaba a ser titular de un poder muy parecido al de la patria potestad. La tutela mulierum. La mujer sui iuris, o sea, aquella que no estaba sometida a la potestad de un padre o del marido, debía estar sometida primero a la tutela común de los impúberes y después a la tutela mulierum, que era una tutela especial y perpetua, de la que por disposición expresa de la ley de las 12 tablas solo estaban excluidas las vírgenes vestales. Ya como una conclusión, podemos decir que en el derecho romano existen algunos tipos de personas que, como bien explica todo el contenido de trabajo, expresa la realidad de las divisiones políticas y participativas que se daban en Roma, y que tras la constitución de la República se logran leyes que benefician a una de estas partes. Para describir un poco más de esos derechos se resumen dos palabras muy contenidas, que son el sui iuris, es una frase latina que significa sus propios derechos o de propio derecho. A quienes se le adjudicaba este término poseían la autoridad y potestad para decidir acerca de sus actos, en comparación con el aliene iuris, que no gozaban de dicho derecho. Estas últimas eran sometidas bajo los regímenes de otros. Muchas gracias.